Bueno, ¿Puedo ahora empieza la parte en la que cada uno libremente va a emitir una opinión personal con respecto a lo que otros han dicho, de conciencia, y finalmente es lo que le interesa a las personas que nos están escuchando. Me gustaría partir entonces con primero? Fernando para... ¿Perdón? No, que yo soy Jorge aquí, como había sido Jorge. nombrado, quería responder yo Jorge. un poco. Sí. Mira, concuerdo plenamente con Paulina que evidentemente nadie anda persiguiendo matar fetos porque nadie quiere eso. Y eso también es un poco una caricatura, ¿no? Estoy de Sí. acuerdo. Respecto de lo que se refiere a un proceso judicial por violación, yo fui súper claro en decir que entiendo era que termine un proceso, pero lo que no logro entender es que no se inicie. Ante a una situación clarísima de abuso intrafamiliar, ¿cómo puede ser que la ley no exija denunciar eso? Le digo, no, si la confidencialidad está por sobre eso, es decir, esa niña va a tener derecho a terminar un aborto y a lo mejor va a volver al mismo lugar con el mismo agresor. Y eso va a quedar impune. Y eso es Pero, lo que dice esa ley, que la confidencialidad está por sobre la parte judicial. Y no estoy diciendo que termine 300 días, evidentemente todos sabemos que la parte de justicia es lenta, pero creo que tiene que iniciarse un proceso judicial. O sea, me parece bastante obvio. Ahora, también se comentó que cuando una ley se liberaliza, no aumentan más los abortos que ya habían con una ley restrictiva. Y eso es verdad. El punto es que aumentan un poco. Si uno mira las cifras totales de partos más abortos de Inglaterra, Alemania, Italia, Francia, España, siempre te da una cifra alrededor de que un 20%, 20-22% de las embarazadas se hacen un aborto legal, con leyes supuestamente restrictivas. Y la verdad es que todos sabemos que es imposible que el 20% de las embarazadas tenga una condición de tal magnitud como para que puedan abortar. Los malformados no los podemos inventar. Eso es diagnóstico ecográfico y evidentemente son pocos y los malformados letales son menos aún. Las violaciones, concuerdo que es difícil que alguien diga que fue violada, lo que no quita que lo puede decir. Pero lo que es patología materna, o sea, seamos realistas, en España más del 90% de los abortos legales son por patología materna y la primera causa es depresión con riesgo de suicidio. ¿Qué es eso? Eso es aborto libre de demanda por un resquicio legal. Entonces, ¿por qué no sube cuando la liberalizan? Porque ya no es necesario. Si la que quiere, aborta. Y esta ley lo permite. Riesgo futuro de la madre. Eso es cualquier mujer que pregunte o aduzca un eventual riesgo vital. Entonces, no es restrictiva. Es como todas las leyes que tienen un resquicio legal que permite en la práctica el aborto amplio, que al principio nunca hacen tan amplio, pero una vez que eso se establece en la sociedad pasa a mantenerse en un nivel, como digo, de 20-22%. Hay otro punto que me preocupa de sobremanera, que se refiere a la objeción de conciencia. Solo considera al médico. Sí, sí, es que son problemas súper prácticos, porque ¿qué va a ocurrir cuando haya un aborto legal de una paciente de 22 semanas donde un turno diga, no, yo no tengo problema, perfecto, le ponemos un misoprostol, pero no salió? Y nos tocó la paciente que bueno, que no funcionó mucho el misoprostol, le damos una segunda dosis, y al día siguiente llega un turno donde el ginecólogo dice, no, es que yo no, yo soy objetor de conciencia, participo de esto y di mi manifestación por escrito. ¿Qué pasa con la paciente? ¿Qué ocurre? ¿Cómo se soluciona eso? Y el del turno anterior no va a seguir porque se fue. Y después va a venir un anestesista que va a decir, yo no estoy de acuerdo, a esta paciente yo no le coloco anestesia porque no quiero participar de este proceso. Y eso puede ocurrir y no me cae ninguna duda que va a ocurrir. Ahora, ¿cómo se ha solucionado eso en los países con ley de aborto? La respuesta es súper clara. A mí me encantaría que Mauro y Waldo me dijeran cuántos objetores de conciencia hay en la unidad de Kipros Nicolaides. Yo les puedo contar cuántos objetores de conciencia hay en el grupo Eduardo Gratacós. Ninguno. Y cuando yo llegué allá y manifesté mi objeción de conciencia, Eduardo me dijo, bueno, eso es un problema. Ahora, como tú vienes de paso, bien, no participes, pero tú tienes que saber que en una unidad de medicina fetal no pueden trabajar objetores porque tienen que estar capacitados para ofrecer todas las terapias que incluye la especialidad. Y eso implica feticidio, implica reducción embrionaria, implica aborto por diversas causas. Y hay otros puntos que la gente no se imagina. Por ejemplo, vemos un polimalformado de una paciente que llega tarde al control de embarazo, 30 semanas.
tiene todos los estigmas de una trisomía 18, le hacemos una amniocentesis, va a llegar a las 34 semanas, y la paciente va a decir, bueno, malformado letal, yo no, la verdad es que no quiero seguir adelante, pero si ese niño nace, va a nacer vivo, probablemente, con 34 semanas. A lo mejor muere inmediatamente, a lo mejor no, hay niños con trisomía que vienen algunos días. O hay que ¿Qué va a matarlo hacer el antes. neonatólogo? O vamos a optar por el feticidio. Entonces, esas cosas no se han discutido. Es como que queda la imagen que una mujer llega a un hospital embarazada, ocurre algo medio mágico que solo lo sabemos los médicos y sale esa mujer sin embarazo. Y entre medio hay una serie de problemas que no son de la opinión pública, pero son del mundo médico y que eso no está resuelto y va a generar mucho conflicto. Ahora, específicamente respecto a lo que me preguntaron de mi experiencia con mujeres violadas, se refiere a haber atendido durante 10 años a pacientes que entregaban a su hijo en adopción en la Fundación San José, del cual el 10% eran violadas casi todas por abuso intrafamiliar. Y la verdad es que yo creo que ¿en qué termina esto? ¿En cuál es el enfrentamiento inicial? Si a la paciente se le dice, mire, esto es terrible, es lo peor que le puede haber pasado, es macabro, hay que ver quién es su agresor, y nosotros la vamos a acompañar en que este niño sano, porque tiene la misma posibilidad de ser malformado que en cualquier mujer, o sea, lo más probable es que sea sano, siga su curso y que alguien se haga cargo de él. Y las pacientes eran acompañadas de manera muy cercana, por supuesto que lo pasaban mal, pero ellas decían, bueno, yo no tengo la culpa, este niño no tiene la culpa, y bueno, a alguien le podrá dar lo que yo psicológicamente no le puedo dar. O sea, yo no le puedo pedir a esa mujer que se haga cargo del niño por el resto de la vida, lo que no quita que algunas lo hacen. Esa es la experiencia personal al respecto de 10 años atendiendo a esas pacientes. Jorge, ¿te parece que hay alguna circunstancia en la que el aborto esté justificado? Desde el punto de vista técnico, sí. De hecho, nosotros en Chile hacemos interrupciones del embarazo que son abortos cuando tenemos una coriamnionitis previable, cuando tenemos Claro. una preeclampsia previable, cuando tenemos una metrorragia masiva previable y cuando hay un embarazo ectópico. Esos son interrupciones de fetos vivos ante la viabilidad fetal, que es Claro, la definición de aborto. utilizamos el eufemismo de la interrupción del embarazo. Exactamente. O sea, eso es un aborto, por supuesto que lo es en el sentido que estamos sacando un niño antes de que pueda vivir fuera del útero. Pero eso no requiere una ley, eso es una práctica médica donde se privilegia la vida de la madre que realmente está en riesgo y no una señora que pregunta que si tal vez a lo mejor en una de esas puede tener un riesgo de algo a las 38 semanas cuando tiene 10 semanas. Okay. Porque eso podría ocuparse de acuerdo a ese párrafo de la ley. ¿Qué Fernando, riesgo ¿alguna tenía? otra circunstancia en la que te parece que el aborto pudiera estar justificado? Esas son las, bueno, habría que empezar a ver excepciones. Bueno, todas esas situaciones son bien excepcionales por lo demás, Sí, salvo el tubario que es más frecuente, el tubario con feto vivo. claro. Pero habría que empezar, siempre hay alguna circunstancia muy específica, ¿no? Pero eso son cosas que se manejan en las maternidades y bueno, y que se interrumpen los embarazos previables. Y para eso no ha sido necesario una ley que lo regule, es la práctica médica y no hay médicos presos ni pacientes presas por sacar un feto de 22 semanas con un síndrome de Claro, Gel. Jorge, porque no ha habido ningún médico imbécil que ha puesto en la ficha clínica que está haciendo un aborto terapéutico, que es lo que realmente está haciendo. Sí, Entonces, yo creo bueno, que Es un ese es mi poco primer aspecto de si hacemos abortos. cerrar la prestación, ¿no? sí. Fernando, te preguntaba si te parecía que existía alguna otra circunstancia en la que el aborto eventualmente Sí, pudiera ser justificable. ¿aló? ¿Me escuchan ahí, cierto? Ujú. ¿Se Sí, escucha? Sí. perfecto. Sí, se escucha. O sea, yo creo que es un poco, vamos probablemente a coincidir con lo de Jorge, pero voy a responder inmediatamente esa pregunta en el contexto de que es esta segunda ronda y se han dado algunos textos aquí de los expositores que me parecen notables, súper importantes y que creo que reafirman el convencimiento con el que entré a esta reunión. En primer lugar, en relación a esto mismo que me está preguntando Ricardo, me alegró muchísimo, muchísimo que Mauro, que se definió de los dos a favor de la ley de aborto, dijo: aquí en Chile se hacen abortos, se hacen en la Universidad Católica, se hacen en cualquier hospital, etcétera, etcétera, cuando la madre está con un riesgo inminente de vida en ese minuto, con un embarazo ectópico, lo mencionó, etcétera, etcétera. O sea,
Eso no es lo que se le ha dicho a todo el país en estos últimos 3 años, o 4 años, o 5 años, en forma sistemática. Uno de los médicos en un debate público también dijo: en Chile se están muriendo las mujeres porque las dejan desangrarse en embarazo ectópico porque tienen latidos presentes. Por lo tanto, o sea, eso lo escuché textualmente, no lo vamos a nombrar aquí en forma pública su apellido, pero a la población se le ha dicho que hoy día hay un problema grave de mortalidad de mujeres porque no existe una ley de aborto y el riesgo vital, etcétera, etcétera. Y le acabamos de escuchar a Mauro en forma categórica que, independiente de la institución en la que esté la persona embarazada, si hay un riesgo inminente, todos hemos hecho interrupciones del embarazo. Yo digo, tú lo dijiste recién como eufemismo, el protocolo, el proyecto de ley dice interrupciones del embarazo por 3 causales específicas, De hecho, ocupa el en eso mismo me fijé. eufemismo. Interrupción del ¿Te embarazo, fijaste? O sea, exactamente. usa el mismo eufemismo porque a todo el mundo le asusta la palabra, y no nos tiene que asustar la palabra aborto. La palabra aborto significa matar a un niño en forma expresa. En nuestro país interrumpimos estos embarazos y hacemos eso que es el aborto cuando tiene un riesgo inminente de la vida, sí, no se ha requerido una ley. Ustedes pueden ver que desde el año 90 al 2000 la mortalidad materna cayó en forma sistemática cuando ya no existía esta ley. ¿Por qué? Porque los médicos nos juntamos, conversamos, hacemos guías clínicas, nosotros 5 hemos participado de los protocolos, y cuando tenemos una paciente con una preeclampsia severa, 22, 23 semanas, no nos tiembla la mano para interrumpir el embarazo. Cuando tenemos una Absolutamente. corionitis clínica, lo mismo. O sea, nosotros que estamos en contra de este proyecto de ley con estas cosas masivas que se están discutiendo acá, lo hacemos desde el punto de vista clínico y no tenemos ningún reparo en realizarlo. Entonces, por eso me gustó tanto que cara. Otra cosa súper importante en ese sentido, Te quiero interrumpir, la doctora Fernando. Troncoso, Te sí, quiero interrumpir, Fernando, para un detalle técnico que nos va a permitir escucharnos mejor. Es que recuerden desactivar la cámara, en primer lugar. En segundo lugar, que si usan Wi-Fi, se pongan al lado del router eh, para que la señal llegue potente y belicosa. Y que eventualmente me da la impresión de que hay algunas posiciones, no es que esto sea un Kama Sutra del Skype, pero me da la impresión de que hay algunas posiciones en las que el estar ubicado en una determinada parte delante del computador hace que se escuche mejor. Eh, estaba yo, sí. habiendo hecho esta aclaración, adelante, Fernando. Muchas gracias. Yo estoy con ninguno de esos factores, sin Wi-Fi, etcétera. Así que esperaré a ver si se logra mejorar ahí el audio. No, Otra el cosa tuyo, muy tú importante te escuchas bien. que tiene que ver con lo que yo les decía, el espíritu de la ley. La ley no son, o sea, entre paréntesis, Mauro dijo: yo no quiero estudiar ley, etcétera, etcétera. Lamentablemente, así como hoy día en medicina hemos tenido que estudiar estadística, hemos tenido que estudiar computación, hemos tenido que estudiar miles de cosas que antes no se estudiaban porque lo exige la práctica. Hoy día los médicos que estamos en este tema tenemos que estudiar leyes. Yo he aprendido en estos meses muchísimo de las leyes. La ley no solo consta esta ley de las 4 últimas páginas que hoy día leímos por razones prácticas. El espíritu de la ley está en todo lo que se dice hacia atrás, y por eso que yo insistí en que esto no es una ley de aborto restrictivo en ningún caso, y lo que ha insistido Jorge también. Así que tenemos que aprender de leyes. Hoy día, una vez que esté aprobada esta ley, lo que corre es lo que dice el texto de la ley. Y hoy día los chilenos no se han leído la ley. Me he reunido con muchísimos obstetras, no han leído la ley. Me he reunido con parlamentarios, no han leído la ley. Cuando uno le cuenta estas cosas prácticas, se sorprenden. Personas que estaban primariamente con la idea de que todo esto era maravilloso y estricto, etcétera, etcétera. O sea, el público general, nada. Nosotros tenemos encuestas acá en Temuco en que cuando uno les pregunta a más de 200 personas para qué es esta ley, nombran las cosas súper estrictas que están puestas en el eslogan que se ha difundido por el país. Y cuando uno les dice esto de la patología futura, por ejemplo, se sorprende. Entonces, tenemos que estudiar leyes, vamos a tener que aprender que hasta las comas acá, de hecho, si ustedes se fijan, las modificaciones dice reemplácese una coma por un punto, etcétera, porque eso es lo que se va a aplicar una vez que esté firmada la ley. ¿En qué iba yo en relación a esto de las leyes? La doctora Troncoso... Te, te, ¿Aló? a ver, Fernando. ¿Aló? Yo Sí, ahí escucho. te ¿Me perdimos los escuchan? últimos 30 Hoy segundos. día, entonces, lo que quiero decir es que hoy día, digo yo, ¿cuál es la relativización que tenemos de la vida del niño que está por nacer? Porque hoy día la ley, los financiamientos del Estado, etcétera, permiten que en el lugar recóndito, si una paciente está con dolor y quiere analgesia para el parto, el sistema está montado para que ellas partan en
inmediatamente, porque en pocas horas más van a tener su parto, a recibir anestesia a un hospital más grande, donde sí hay obstetra. En cambio, para decidir que este niño se puede abortar y que no tenga ningún derecho a vivir, ahí ya no es tan importante la urgencia y las ambulancias, etcétera, sino que, por eso mejor dejemos 2 médicos generales que puedan tener la decisión de la vida de un ser que puede estar perfectamente sano y con el derecho a vivir, igual que lo que estamos debatiendo acá. Te fijas que cuando miramos proporcionalidad en el espíritu de la ley, entendemos de que esto se habla con eslogan bonito, con restricciones súper parecidas a la tele, y que finalmente en la práctica no ocurren. Y eso de la tele tiene, lo digo en forma específica por un punto. Nosotros les enseñamos hasta a los alumnos de quinto que están empezando el paso por obstetricia, cuando nos dan un argumento le decimos ¿cuál es tu mejor evidencia disponible? O sea, no puede inventarnos algo de que me parece que, me tinca que, o lo leí en la revista no sé cuánto. Mauro, te escuchamos. Ya. O sea, yo creo que tal vez para resaltar algunos puntos, yo creo que, insisto, que el tema nuestro esencialmente es las 2 primeras causales. Creo que lo que dijo Jorge y lo que dijo Fernando ¿Aló? ¿Aló? ¿Sí? ¿Me escucha? Sí, te escuchamos. ¿Aló? Sí, perdón. Te escuchamos. Que la primera causal no debiese tener grandes discusiones, salvo que siempre se va a insistir de parte de esto que lleva a que si yo legalizo algo o abro una pequeña compuerta, después se me viene encima una serie de otras situaciones que yo no esperaba, que van más allá de lo beneficioso que pudiese ser tener una legislación para esta causal, que es demasiado obvia, porque incluso se ha seguido haciendo ilegalmente después del año 89. Entonces, ahora, el tema es que, claro, si queremos seguir viviendo como vivimos los chilenos bajo la hipocresía, ningún problema. Pero yo no me gusta la hipocresía, yo prefiero llamar las cosas como son y ponerle una ley encima. Creo que es bueno, es algo saludable para los chilenos que se transparente un tema que es claramente que existe y que a veces tiene otras derivadas, como por ejemplo estos embarazos ectópicos que se presentan a las 6-5 semanas con subunidades beta que están apenas sobre 1500 y que no vemos latidos cardiofetales, pero sabemos que es un ectópico porque la ecografía lo dice y que... ¿Aló? Sí, te escuchamos. ¿Me escuchan? Sí. Ya. Y que esencialmente ahí se usa metotrexate. Entonces, ahí no hay riesgo de vida a la madre, pero estamos... ahí donde viene este otro concepto, a futuro va a estar en riesgo de la vida de esa madre, porque obviamente estamos suponiendo que ese embarazo ectópico se va a complicar. Entonces, en muchos hospitales se practica hoy por hoy esto, usar metotrexate en embarazos ectópicos de 6 semanas, que mide apenas 2 centímetros y que estamos adelantándonos al eventual riesgo que va a tener esa paciente. Lo mismo pasa con embarazos cervicales. También no vamos a esperar que la paciente esté con una metrorragia severa, sino frente a la primera imagen de un embarazo cervical le vamos a colocar metotrexate. Y obviamente las personas que no quieren colocar metotrexate porque eso lo encuentran violentar al embrión, están usando las alternativas de ligar, radiológicamente las arterias uterinas para hacer una muerte indirecta del embrión. Entonces se usan ciertas cosas para hacer ese tipo de situaciones, y claramente eso va en el futuro, va en este concepto del futuro que creo que trata de abarcar esta ley. Entonces yo no lo veo mal el abarcar hacia el futuro, porque estamos introduciendo un concepto que usamos hoy día en la medicina para usar, por ejemplo, metotrexate en estas condiciones, estas 2 condiciones que he mencionado. Pero aquí lo fundamental es la segunda causal para nosotros. Si estamos dispuestos que pacientes que tienen anencefalia, pacientes que tienen agenesias renales bilaterales, trisomías 18, 13, etcétera, tengan la opción, porque aquí viene ya el otro concepto, la autonomía, el concepto de la libertad, el concepto de la conciencia, de la razón de la mujer y la posibilidad de decidir frente a una situación específica que se le está presentando en la vida, como decía Paulina muy bien, desde el punto de vista de la mujer. El ser capaz, el sentirse capaz de avanzar con un embarazo hasta los 9 meses o adelantar esa interrupción al momento del diagnóstico, que puede ser 3 meses, 5 meses, depende del tema. De decidirlo, o sea, es la opción. Claro. Y eso yo creo que es totalmente válido. La mujer que decide mantener su embarazo, yo también lo he vivido porque muchas pacientes hasta están obligadas a vivirlo, pero finalmente lo terminan aceptando porque la razón humana no puede estar todo el tiempo castigándose, por lo tanto todas terminan aceptando sus embarazos, todas. No he visto ninguna mujer que inicialmente estaba absolutamente
devastada por la situación, que a los 9 meses no termina aceptando esa situación y haber vivido algo que era muy doloroso, pero haberlo vivido intensamente. Porque obviamente que el ser humano se adapta, el ser humano tiene esa capacidad de adaptarse al dolor. Nadie va a suicidarse en el camino si está saludable, mentalmente saludable. Entonces creo que las condiciones, las circunstancias llevan a la mujer a lo que hoy día pasa en Chile, pero si las circunstancias cambian y la mujer tiene la posibilidad de optar, la gran mayoría, como sucede en Europa, pero la gran mayoría va a optar por interrumpir sus embarazos, las que hoy día no están optando por eso porque no tienen la opción. Entonces yo creo que eso es para mí la segunda causal, es una situación que va a darse la discusión profundamente, y claramente uno ve que la democracia cristiana, que van a ser los que van a decidir esta votación, hoy día existen dos posiciones lo conversamos delante. y creo que ellos sí se van a abrir a la posibilidad, en ciertas circunstancias muy bien acotadas, a que las mujeres tengan la opción de interrumpir sus embarazos frente a causales como esta segunda causal. Mauro, pero obviamente van a hacer todo su empeño legislativo para que quede muy bien acotada. Mauro, y yo creo que finalmente, aquí hay que aplicar el pragmatismo. Si esto es una cosa muy pragmática, que hay valores detrás, hay aspectos religiosos detrás, hay aspectos médicos detrás, legales detrás, pero hay una cosa pragmática que es lo que finalmente los legisladores van a llevar a tratar de concretar estas dos causales. Obviamente que la tercera causal es un tema que el CERNAM tendrá que ver cómo llevar adelante esa discusión y cómo encarnar en los legisladores la percepción de que aquí existe esa opción, que obviamente que para nosotros se nos escapa, porque nosotros no somos los que vamos a estar violados y embarazados, los hombres, digamos, sino van a ser las mujeres. Entonces, obviamente que eso va a ser un tema muy femenino y que creo que va a ser un tema muy candente en la discusión de los próximos meses. Mauro, sí, yo creo que eso es lo que trataría de comentar. Yo escuché, leí un par de entrevistas a tu rector, al doctor Enio Vivaldi, que es hijo de nuestro querido doctor Vivaldi de Concepción. Enio Vivaldi. Y él se mostraba, a pesar, yo no manejo muy bien el concepto de si la Universidad de Chile realmente es estatal, si el JJ Aguirre es estatal o es privado o tiene un funcionamiento mixto, pero él se manifestó en términos de que lo que diga la ley es aquella posición que va a tomar o por la cual va a optar el Hospital JJ Aguirre. Cuando tú has planteado esto y han conversado esto, me imagino que ya habrá habido algunas reuniones clínicas en las que puede que lo hayan tratado. ¿Ha habido ha habido objetores de conciencia en tu grupo? O sea, la Universidad de Chile es y los académicos de la Universidad de Chile, los académicos particularmente del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, son un mosaico de personas. La Universidad de Chile no es una institución que tiene solamente un pensamiento, hay una diversidad, hay tolerancia, hay un mosaico de pensamiento, de posiciones políticas, religiosas, y por lo tanto nunca va a haber una opinión única al respecto de ciertos preceptos valóricos, nunca, que sería inaceptable que lo hubiese además, porque claramente la Universidad de Chile es un espacio de diversidad, y en ese contexto un representante como yo, de un departamento que se elige democráticamente, como es el Departamento de Obstetricia y Ginecología, no puedo atribuirme el pensamiento a mis pares, porque no me cabe la menor duda que debe haber una diversidad enorme de pensamiento, y eso es parte de lo que es el devenir democrático, lo que es estas sociedades tolerantes, laicas, porque eso es lo que sí une a la Universidad de Chile, es que somos laicos, no hay otros preceptos por encima de esta laicidad que une a los académicos que están debatiendo y conversando. Nosotros no hemos tenido muchas reuniones porque claramente este es un tema tabú en Chile y en particular también dentro de la universidad. Más allá de las posiciones más bien liberales y conceptuales que hace el rector Vivaldi, no todos los académicos de la Universidad de Chile pueden tener ese pensamiento y pueden haber algunos pensadores que están absolutamente en contra de lo que puede decir el rector Vivaldi. Pero yo creo que esa es la esencia sí, de lo que como una institución se tiene que presentar. Si hay una ley, si va a haber una ley en el futuro, si esto finalmente se aprueba, obviamente que instituciones públicas, como es la Universidad de Chile, que es una institución pública estatal, o los hospitales públicos, tienen que hacer valer esa ley. Si una paciente solicita un aborto
producto de una violación, o si una paciente tiene un embarazo con una malformación incompatible con la vida, está en riesgo de su vida, van a tener que Habrá hacer los el aborto. mecanismos Y para esa que, institución, claro, y esa institución tiene que tener médicos que lo hagan. Y obviamente que si todos son objetores de conciencia, esa institución tiene que encargarse de tener médicos que no sean objetores de conciencia. ¿Sí? Esa va a ser la función del Estado, porque esta es una ley, es una obligación, nadie se puede poner al margen de la ley. Eso es extremadamente peligroso, porque si una institución o persona se pone al margen de la ley, los países no funcionan. Entonces, la discusión que hay que dar es la ley, pero una vez que la ley exista, no cabe la menor duda que todas las instituciones tienen que hacer prevalecer la ley. Y eso va a ser lo que va a hacer la Universidad de Chile, los hospitales públicos del país, tienen que ser y tienen que tener a los médicos que hagan que estas leyes funcionen. Mauro, te agradecemos mucho tu participación. Yo les agradezco a ustedes y espero que este entusiasmo que tú has mostrado, y me encanta que Jorge, que Fernando estén allí, que Waldo, que bueno, la misma Paulina, y ojalá que puedas seguir haciendo este tipo de debates, ya sea online o presenciales, porque Sí. creo que si esto es de tanto interés, también se pueden hacer presenciales. Yo creo que Espacios físicos, yo te podemos- presto encantado a la Universidad de Chile para que Eso hagamos es lo que te el iba a departamento para que hagamos proponer, un debate. lo que te iba a proponer precisamente que lo hiciéramos con los muchachos. Te agradezco. Y nos vemos en la Un próxima. abrazo, Fernando, un abrazo, Jorge, Waldo, Muchas Paulina, gracias, Mauro. un abrazo y un beso. Cuídense. Gracias, Mauro. muchas Bueno, gracias. Y dejamos disculpen ahora. que me retire, pero Adelante, ustedes saben Mauro. que estoy dispuesto a conversar a futuro. Gracias. Y vamos a hacerlo. Ahora me interesa extremadamente la opinión de Waldo, porque Waldo es probablemente la persona que, sin duda, es la persona que tiene una particular experiencia en el problema del feto malformado, del feto que eventualmente puede tener diferentes grados de compatibilidad con la vida, o como él mencionaba muy bien, pueden tener daños lo suficientemente severos como para que eventualmente uno se pregunte si realmente esa compatibilidad con la vida puede ser equivalente a vivir como lo hacen otros niños. En tu experiencia, Waldo, y considerando lo que ocurre al principio y lo que ocurre al final, las pacientes a las que tú tienes que comunicarles malas noticias con respecto a la letalidad de la condición de su feto, tienden en general a manifestar una opción que está inclinada hacia la terminación del embarazo en la mayoría de los casos. Bueno, la pregunta es bastante difícil de contestar porque yo tuve la suerte de ejercer en Inglaterra por un periodo de 5 años, dentro de los cuales yo era empleado del servicio de salud. O sea, a diferencia de lo que muchas veces ha ocurrido con otros médicos que han estado en países extranjeros, yo era un funcionario público allá, Claro. tenía un cargo ganado por concurso, y yo tenía que, hacer labores que posiblemente muchos de los becados la gente que hacía rotaciones no estaba involucrada mayormente, sino que lo veía afuera. Desde el momento que yo comencé mi carrera en Inglaterra, fui miembro del Servicio de Salud. Yo partí el primer día teniendo obligaciones, y parte de mis obligaciones eran definitivamente no solamente hacer el diagnóstico de muchas segundas opiniones, sino que aparte de eso tener que... ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Sí, te se escuchamos. escucha. Sí, seguir con definitivamente con la información disponible, la información científica disponible, entregársela a los padres y asegurarme de que esa información fuera claramente entendible en relación a los pronósticos de su bebé. De acuerdo. Porque la situación se plantea fundamentalmente en la autonomía que tiene el paciente, y por supuesto que una sociedad británica que tiene 2000 años de experiencia, en algún momento tuvo una discusión como la que tenemos ahora, y definitivamente esa opción se vio involucrado el feto con incompatibilidad de la vida o con diagnóstico de enfermedades severas, se vio vista en el momento que comenzó el diagnóstico prenatal, porque antes no se podía hacer.
Y es algo que nosotros tenemos que agradecer, que podemos hacer el diagnóstico. Y una de las motivaciones del diagnóstico prenatal es fundamentalmente enseñarle o entregarle a las pacientes la información de que su hijo viene sano y viene bien, porque eso es lo primero que te preguntan. Claro. ¿Viene bien mi bebé, doctor, o no viene bien mi bebé? Y si viene bien, todos felices. Y por supuesto se les produce todo un cambio de situación cuando uno les informa que hay una malformación. Y por supuesto, la malformación es un amplio espectro de patologías, de las cuales son absolutamente incompatibles con la vida, a aquellas que definitivamente tienen tratamiento o que muchas de ellas ni siquiera requieren tratamiento. Pero es, por supuesto, un gran bagaje de condiciones que nosotros estamos diagnosticando y entregando la información. ¿Qué es lo que yo he visto? ¿Cuál es la experiencia mía? Es que básicamente en Inglaterra, donde la gente tiene la posibilidad de hacer una interrupción temprano, es mucho más sano en la mayor parte de las veces que el caso que nos obliga acá el Estado, porque el Estado a nosotros nos obliga. Es una tortura para mucha gente tener que continuar con un embarazo en los cuales ellos no tienen la decisión de decidir. El Estado decidió por ellos que ese bebé que viene con los problemas que vengan es definitivamente una situación de que tienen que tenerlo. Y nos encontramos con situaciones tan absurdas como que una paciente que me tocó hace muy poco tiempo, ella vino porque el bebé tenía una malformación, una holoprosencefalia en un feto con cariograma normal, llegó con una holoprosencefalia y llegó al momento que dijo, doctor, yo estoy con la situación, cumplí con la ley porque tengo entendido que después de tantas semanas no tengo interrupción del embarazo, ya no se llama aborto, y quiero que me saquen al bebé. Ah, no, porque no lo permiten los comités de ética. Y tú empiezas a mendigar que los comités de ética te autoricen un parto prematuro y al final a la mujer que tiene una enfermedad letal se le hace hacer el camino completo. O sea, no solamente al feto con anencefalia uno le dice, sabe que usted en Chile no puede abortar, sino que cuando llegue a las 23 semanas donde no es aborto legal, tampoco lo puede hacer. Y quiero que me lo adelanten, tampoco se lo podemos adelantar. ¿Y qué tengo que hacer? Bueno, tiene que partir sola la naturaleza. Entonces, definitivamente, eso es una tortura para gente que definitivamente no quiere con la continuación del embarazo. Y es una situación que tiene que ser respetable porque entre nosotros, si a mí me pasa, porque yo siempre me coloco en el caso de que a mí me pasara esto, a mí me interesa sinceramente como Waldo Sepúlveda un bledo que se apruebe o no se apruebe la ley en Chile. Y es porque yo tengo los medios de que mi núcleo familiar, si tiene una condición como la que estamos hablando, que sea de cualquier tipo, y mi señora, mi hija, mi nieta tienen una situación de esa magnitud, yo meto la mano a mi chequera, firmo un cheque y le pago el viaje a un país donde lo pueda hacer y tenga la posibilidad de hacérselo en un sistema que definitivamente sea solidario, la cuide en un momento tan difícil como eso y pueda terminar en un aborto. Tomo un avión y lo hago. Pero la nana de mi casa no lo puede hacer. Eso no lo puede hacer porque no tiene el dinero. Yo soy libre para decidir si acaso lo hago o no lo hago. Esté en Chile con una ley absolutamente perversa o lo puedo hacer en otro lugar donde definitivamente se puede hacer. Y yo tengo la posibilidad de que si la elección mía es hacer un aborto, yo voy a un país donde se hace y lo que mucha gente de nuestra población, el 5% de nuestra población lo puede hacer. Claro. Pero también hay que pensar que Chile no es el 5% del ABC1. Chile es un país donde definitivamente hay gente que no tiene que comer. Y definitivamente un castigo muy grande para mucha gente. Y en el caso de la malformación, es un castigo también enorme, porque no solamente te castiga el Estado en tenerlo, sino que también el ISAPRE o el Servicio de Salud para mantenerlo. Entonces te encuentras con dos problemas. El problema de que lo tienes que tener y segundo, que los cuidados que te ofrecen no son los óptimos, a diferencia de lo que ocurre en Inglaterra. En Inglaterra el Estado te dice, usted tiene la posibilidad, nosotros le entregamos los medios para que usted tenga un diagnóstico correcto, le entregamos a los profesionales adecuados para que usted tome una decisión, porque la decisión no es del Estado, es de la paciente. Y si usted decide terminar, el Estado le va a cubrir todo lo que necesite ese bebé para que tenga la mejor salud de lo que nosotros tenemos disponible. Claro. Aquí no ocurre así. Aquí si tú eres una ISAPRE con baja cobertura, es un verdadero suplicio porque el Estado tampoco lo apoya.
y las ISAPRES lo colocan como enfermedad predisponente, empiezan con problemas de ese tipo y definitivamente no es un Estado solidario desde que nace. O sea, la obligamos a nacer y de ahí para adelante se la arregla usted. Entonces nos encontramos con una situación que es enormemente compleja. Pero yo voy al punto que destacaba en antes, que no sé si ustedes estarán de acuerdo o no estarán de acuerdo. Pero las malformaciones letales son autolimitadas, son autolimitadas. O sea, básicamente nosotros tenemos un problema Se que se va a acaba, se solucionar acaba. cuando se muere al bebé se le acabó el problema y muchas veces no tiene que agarrar un problema que le va a durar toda una vida. Y definitivamente esas son situaciones que hay que considerar en forma mucho más abierta, porque el problema del anencefálico se va a solucionar en algún momento y se va a solucionar solo. Algunas pacientes, como se mencionó, pueden adelantar su duelo, atrasar su duelo, hacer lo que quieran, de acuerdo a lo que le dice su propia conciencia, su propia formación. Pero, por supuesto, si ustedes tienen un bebé con una estenosis agudotal que nace con una atrofia cerebral, que le tienen que hacer una operación cesárea porque la cabeza no entra en la pelvis, porque ustedes ven que el cerebro está lleno de líquido, y que cuando nace ya tiene la atrofia cerebral, le tienen que poner un chant, que el chant se le va a tapar, se le va a infectar. Son niños que quedan por meses botados en los hospitales con poco, porque todo el mundo dice no hay nada que hacer, pero hay que seguir haciéndolo. Y esa situación es una situación que es mucho más problemática que el anencéfalo que nace y se muere. Definitivamente es una situación que hay que considerar, según mi punto de vista también, la interrupción del embarazo en patología severa. Y no es que uno diga que lo aborten, si en el fondo es lo que uno hace es entregar a los pacientes las herramientas para que tomen sus decisiones, pero tiene que ser información equilibrada, no dirigida, y tiene que ser información que sea entregada por médicos competentes y ojalá por comités de médicos, ¿cierto? Eso yo creo que estamos todos de acuerdo, Sí. de que tiene que haber comités de ética y comités de profesionales especialistas que estén considerando esta situación. Por lo tanto, ¿Has pensado, creo que en Waldo, esta situación hay Waldo, con respecto a eso, que eventualmente, incluso con la participación de la sociedad a la que pertenecemos, la Sociedad de Medicina Materno-Fetal, eh, puede hacer una contribución en términos de preparar a personas que estén repartidas en el país, en sitios estratégicos, porque pues, tal como comentábamos al principio, nos da la impresión de que el que tome la decisión un par de médicos generales con respecto a la severidad de una malformación de primer trimestre o de segundo trimestre no es una buena idea. Entonces, va a ser necesario estar seguro de que cerca de la paciente, y tal como tú lo mencionabas delante, o sea, muchas de las patologías que tienen actualmente los niños y los adultos se resuelven con derivaciones. Esas derivaciones eventualmente también podrían existir para resolver la gravedad, la letalidad o el daño que eventualmente va a tener un niño al que se le hace un determinado diagnóstico. No sé si lo han conversado al interior de la Sociedad de Medicina Materno-Fetal. No, no lo hemos conversado, pero o sea, Chile es un país enormemente largo y hay muchos problemas geográficos. Y en el sentido geográfico, los hospitales de base van a ser los encargados de tomar las riendas de este asunto, porque es un Claro, asunto delicado desde si un feto tiene una malformación incompatible o no la tiene, o si tiene una claro. malformación severamente una de gravedad severa que le va a producir incapacidad severa por el resto de su vida. Esas son situaciones muy complejas y muchas veces se necesitan exámenes adicionales que lo tienen que tener los hospitales de base. El problema que en este momento se hace con el diagnóstico es fundamentalmente que la paciente tiene que tener acceso a tecnología de punta. Por eso yo al principio mencioné de que en el fondo esto en algún momento, si se aprueba la ley, se van a tener que mejorar la atención Sí, de claro. medicina materno-fetal en Chile. Es Absolutamente. obligatorio. O sea, no existe Absolutamente. otra posibilidad porque la gente que esté en cualquier provincia tiene que estar capacitada para hacer diagnósticos de alta complejidad, saber la patología, va a tener que aprender la historia natural de la enfermedad, saber entregar información y asesoramiento genético a los padres, va a tener que tener acceso
a exámenes no solamente ultrasonográficos, sino que resonancia nuclear magnética, va a tener que tener acceso a amniocentesis, estudios citogenéticos, PCR, va a tener que usar los FISH, etcétera. Vamos a tener que tener una serie de gamas que tiene que mejorar la atención general de las pacientes, porque se necesita esa información para tomar decisiones que son de alta complejidad y que, por supuesto, no es un juego. O sea, tener que encontrar un diagnóstico que puede significar la vida o la muerte de un feto es un asunto muy delicado donde definitivamente nosotros como especialistas tenemos un rol muy importante como para ejercer. Afortunadamente existe la telemedicina, tú puedes mandar ciertos videos como para hacer el diagnóstico y confirmarlo, pero generalmente el médico en Chile tiene que entrar en una posición donde definitivamente no sean 40 o 40 y tantos los que están en CONASEM, esto tiene que ser mucho más amplio y tiene que estar dentro de los protocolos de tratamiento de esta situación. Y quería agregar algo en relación a la mortalidad materna, porque a mí me ha tocado tratar algunos casos fundamentalmente de triploidía en que han requerido interrupciones de embarazo antes de la viabilidad fetal. Y realmente un problema. Es realmente un problema, porque lamentablemente en Chile la ley es tan mala que no se cumple. La ley que dice que, ¿cómo se llama? Es por eso que estábamos discutiendo que nosotros podemos interrumpir con 2 o 3 reuniones clínicas, podemos interrumpir el embarazo, porque la ley es tan mala que no se cumple. Hago el ejemplo de que si nosotros pusiéramos en la Kennedy velocidad máxima 35 kilómetros, te aseguro que no lo cumple nadie. Entonces, eso es lo que pasa cuando se interrumpe el embarazo. En caso de problema materno, cuando la madre tiene un problema serio, uno en el fondo tiene que esperar hasta que la madre esté absolutamente casi descompensada como para poder actuar. Me tocó un caso en una clínica privada donde la madre tenía casi una insuficiencia hepática, un síndrome de HELP, y antes de eso no lo dejaron interrumpir, sabiendo uno que iba caminando hacia esa situación. Hubo que llamar a un juez, hubo que hablar con el director médico. Entonces, al final se produce un problema que no es fácil de hacer. Si esto se autoriza para la ley de que el riesgo vital materno es un factor importante, se van a tener que establecer protocolos muy claros, donde definitivamente los médicos los van a tener que seguir e implementar. Hasta por los embarazos tubarios, si a nosotros nos dicen, si está el feto vivo, no le coloquen en el informe que no tiene latidos para no entrar en conflictos legales. Claro. O sea, no puede ser que estén dando información que está, exclusivamente porque la ley es mala. Entonces, está mala, hay que regularla y tiene que estar dentro de las situaciones, porque nadie discute que la vida de la madre está sobre la vida del feto, absolutamente nadie. Y el hecho de que exista aborto indirecto, al final es lo mismo. Si en el fondo uno está haciendo un aborto, ¿por qué le cambiamos nombre? El aborto, aunque sea por salvar a la madre, también tiene que estar regularizado y tiene que estar legal. Y si no hay médicos presos es porque es tan estúpido que un médico entre preso por operar un embarazo tubario que se va a romper, que nadie lo hace. Es tan tonta la ley que así no se hace. De tal manera que hay que regularlo, hay que tener algunos protocolos en esto y definitivamente hay que hacerlo. De la parte de violación en general, yo prefiero mantenerme un poco en la distancia, porque yo personalmente creo que no voy a tener participación aunque se apruebe la ley, ¿cierto? Voy a expresar mi objeción de conciencia en estos casos. ¿Alguien se ha contactado contigo para pedir tu opinión con respecto a aquellos momentos en los que se estaba confeccionando la ley? No, la ley absolutamente ni en la Cámara de Diputados ni en la Cámara de Senadores, pero el Colegio Médico está haciendo un panel de un comité de expertos donde se están analizando las causas médicas de esta situación, como adelantándose al proyecto. Y me ha llamado la atención porque es como si se diera, como si ya se hubiera aceptado de que va a haber que haber una ley. O sea, existe la conciencia general de que va a haber una ley. Y esa ley depende de nosotros que se haga de la mejor manera posible. Porque, por supuesto, abusos, Jorge, van a haber en todo el planeta. Eso va a ocurrir siempre. O sea, en este sentido, va a haber gente que se va a preocupar de hacer las cosas bien y va a haber gente que va a tratar de saltarse la ley. Eso va a ocurrir siempre. ¿Cuál es la labor de nosotros? Es que uno tiene que actuar con conciencia. Yo tengo absolutamente claro cuáles son las situaciones en las cuales yo voy a actuar de una manera, y aunque yo sea el médico al cual le llegue una paciente con la firma de 2 médicos generales,
ten la seguridad que yo voy a tener que hacer una ecografía para asegurar que el bebé tiene lo que se dice que Claro. tiene, voy a revisar exámenes para ver que la paciente tiene lo que examen, porque la paciente no va a llegar con la firma de 2 médicos a pabellón. El que tiene que analizar eso y la responsabilidad va a caer en los hospitales base y en sus comités de medicina de alto riesgo, de obstetricia FAR, de medicina materno-fetal, etcétera. Ellos van a tener que ser los responsables para recibir todos estos antecedentes y avalar que lo que se está diciendo es absolutamente verdad o no. Y hay que implementarlo. O sea, definitivamente yo entiendo tus aprensiones de que se puede pasar de menos a más, pero las aprensiones van a tener que analizarse en aquellos lugares donde se realiza este tipo de cosas. Tengo mis dudas de que si no se crea también un mercado en los cuales, independiente de toda esta situación, se empiecen a abrir clínicas abortivas como existen en los Estados Unidos, donde definitivamente todos estos patrones no se cumplan, que Claro. definitivamente se utilicen para los fines que tú te estás diciendo. Pero te aseguro, Jorge, que no va a haber ningún médico honesto, crea o no crea en la ley de aborto, de que va a participar en estas situaciones. Yo creo que no lo vamos a hacer. Waldo, fíjate que Waldo, quiero mencionar algo que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, tiene un carácter absolutamente práctico, tiene que ver con consultas que me hacen colegas y me parece a mí que tal como estamos hablando de derechos aquí, hay pacientes que por alguna razón han perdido la posibilidad de hacerse exámenes con Waldo porque le han perdido la pista y médicos me han preguntado con respecto a tu localización actual, Waldo, y quiero aprovechar este momento como para que nos las digas, porque resulta que nos están escuchando 3.000 personas, o nos van a escuchar 3.000 personas, y muchas de las cuales probablemente ya tenían una vinculación previa contigo cuando estabas en la clínica, pero eso ha sufrido una modificación. Sí, estoy hace 6 meses en un centro privado que está autorizado por el Servicio de Salud, que definitivamente podemos hacer estudios genéticos, ecografías de alta resolución, y básicamente me pueden encontrar en la página web www.waldosepulveda.cl o fetalmed.cl. Es difícil porque incluso en la clínica no entregan la información donde estoy, pero si necesitan interconsultas o alguna de esas cosas, yo estoy absolutamente dispuesto a colaborar con todos los colegas, y la doy con ese afán, y no con un afán, por supuesto, comercial, sino que de servicio, especialmente en los casos de segundas opiniones. Ya, pues, Waldiño, te dejamos libre, Waldo, te agradecemos tu participación. Seguiré escuchando. Ah, ya, perfecto. Entonces no nos despedimos Gracias. todavía, no nos despedimos todavía y vamos a escuchar por último la opinión de Fernando y Jorge. Jorge parece que quería hablar. Bueno, mira, lo que comentaba Waldo no es una suspicacia o un susto. Evidentemente va a haber gente que se va a aprovechar de la ley y esos son los que van a llevar al 20% embarazadas que abortan. Eso no es una suspicacia, es la realidad en todos los países con ley de aborto. Eso no es un cuento que yo lo haya inventado, esos son los números que hay. Porque evidentemente esto abre la puerta a que haya gente inescrupulosa que aproveche los subterfugios de la ley y hay pacientes que los van a usar. Y eso pasa en todos lados. O sea, no pretender eso, seríamos el único país del mundo donde vamos a tener un 1% embarazadas con aborto terapéutico. Evidentemente no es así. Ahora, respecto de casos, mira, yo te puedo... Estos son casos reales. Yo vi en España una mujer de 17 años, evidentemente con un embarazo no buscado, no deseado, embarazo adolescente, inesperado, que llegó con un certificado médico dado por el médico, porque al igual que aquí un médico tiene que certificar la condición de que necesita un aborto terapéutico, y la niña tenía indicación de aborto terapéutico por cardiopatía materna. Y el certificado médico decía CIB, comunicación interventricular, operada. La paciente entró, tenía una CIB operada en la niñez, es decir, estaba frente a una mujer sana, embarazada. Y lo que me sorprendió mucho fue que se visó todo esto y la paciente fue a abortar. Y yo conversaba con los médicos de allá, porque conversamos bastante este tema,
Le dije, pero ¿cómo? Si ella es una mujer sana. Bueno, pero es que trae su certificado. Ya, pero si todos sabemos que no tiene nada. Bueno, es que está en su derecho. Entonces aquí eso Entonces, entraría en el punto en donde podría ser el el punto de... aborto se hace para evitar el riesgo materno, ¿no? Claro, es que él decía cardiopatía y listo. Entonces ya pasa a ser un trámite. Si trae un certificado que dice, estoy hablando en ese minuto que llevan 15 años de ley de aborto. Respecto de patologías fetales, se parte por las patologías incompatibles con la vida o como quieran llamarlo, y luego siguen los defectos graves y finalmente termina en lo que proponía el senador Girardi de las famosas malformaciones psíquicas que evidentemente no existen, pero se refiere a condiciones que van a afectar psíquicamente a un niño. Y a mí me tocó una paciente que el niño tenía un gen UVARO, detectado a las 20 semanas, y la paciente fue a un consejo con el traumatólogo infantil, pero ella decretó que eso era muy grave porque su niño no iba a poder hacer deporte a pesar de la corrección de la rodilla y fue abortado. Y cuando dije, ¿pero cómo? Bueno, es que es el derecho de la madre. Es decir, la madre tiene derecho a decidir sobre la vida del hijo, aunque eso era corregible, probablemente sin secuela, pero ese es el espíritu, a eso se llega. Y otra paciente que tenía una banda amniótica, que le faltaban algunas falanges de los dedos de una mano, y también la madre, porque evidentemente el padre no existe, el padre no está considerado en la ley, no tiene derecho a voz ni voto, solo la madre. Si el padre hubiera querido seguir adelante, esa visión no habría sido respetada, y ese niño también fue abortado. Entonces, la ley es muy manga ancha. En el papel restrictiva, en la realidad no lo es y cada vez se va ampliando más, llegando al límite que tienen la gran mayoría de los países con aborto libre hasta las 12 semanas y posteriormente bajo estas causales con leyes que son restrictivas en el papel y claramente libres en la realidad. Entonces, pretender que en Chile eso no va a ocurrir es no tener una visión de lo que ha pasado en el mundo con el aborto legal. O sea, claramente allá vamos a llegar. No ahora, esto no va a pasar en 6 meses. Pero si nos sentamos a conversar en 10 años más, esa va a ser la realidad que vamos a tener acá. Eso es lo que podría aportar. Es cosa de ver las cifras de otros países y los motivos por los cuales ocurren los abortos legales. Fernando. Jorge, te hago una pregunta, porque es un tema relevante lo que tú mencionas, pero ¿qué país del mundo tú que has revisado la estadística ha vuelto o ha retomado la posición original antes de volver al aborto? ¿Hay algún país en el mundo? Hay un país, bueno, en España. España hay una discusión grande que no sé si volvió o no, porque cuando yo estaban las tres causales con un límite de 22 semanas. Era hasta las 22 semanas con malformaciones, que era bastante amplio porque era lo que los padres consideraran grave, con violación, pero con un proceso judicial en curso y con patología materna, donde el 90% eran depresiones. Posteriormente se amplió hasta las 28 semanas para malformaciones graves y posteriormente hasta las 12 semanas aborto libre. En la actualidad no sé si suprimieron lo de las 12 semanas, pero había una discusión muy amplia al respecto, que probablemente van a suprimir lo de las 12 semanas. Y en algunos estados de Estados Unidos lo que han hecho no es tanto cambiar los límites, sino que cambiar los métodos de aborto. Es decir, que sean menos cruentos. Eso. Ahora, el resto, como que no hay, hasta donde yo sé, no hay un punto de retorno donde dicen, no, ¿sabes? Ya vamos a achicar todo esto y volver a ser más puntillosos en las indicaciones y vamos a suspender esto y suspender esto otro. Hasta donde yo sé, eso no ocurre. En general tiende a ser cada vez más libre y a mayor edad gestacional. Pero eso, ¿sí? Waldo, eso indica... ¿querías agregar algo? Ahí estamos. Eso indica de alguna manera algo, porque, o sea, básicamente mi función es tratar de ver cuál es la situación en relación a interrupción del embarazo por causas médicas. Y en relación a la situación por causas médicas, mi idea es que si ningún país en el mundo ha vuelto atrás, es porque definitivamente la situación es que no es tan malo como se puede plantear. ¿Te fijas? Porque se empieza a considerar ya un derecho de las personas, y si hubiera sido tan malo la gente lo hubiera ido a bloquear, y no ha ocurrido legalmente en ningún lugar del mundo. Bueno, uno puede... ¿se escucha? Sí. Uno pudiera contraargumentar el mismo dato.
En ningún momento, o sea, ciertamente las leyes nos han vuelto atrás por distintas razones. Algunos pensamos que por algunas imposiciones, por algunos cambios en la cultura, porque como muy bien dijo Jorge, se empieza a tener una cultura del aborto y se empieza a considerar normal una situación porque los niños, las generaciones futuras se empiezan a acostumbrar que es parte del trámite, entre comillas. Lo hemos vivido, los que hemos vivido en Europa, que cuando nuestras esposas estaban embarazadas allá y les decían, no entendían que no quisieran hacerse una amniocentesis genética de rutina por la edad, por ejemplo, porque se cuestionaban de ¿y qué pasa si tiene un síndrome de Down? O sea, aquí tenemos que transparentar las cosas. ¿Por qué escondemos los datos reales de que cómo son las aplicaciones de las leyes? ¿Por qué estamos insistiendo tanto nosotros en debatir estas cosas? Porque aquí se le ha expuesto al país una situación o una postura y se le ha impedido a los datos técnicos reales. Yo insistí en antes que me llama la atención que la prensa, ningún canal, ningún diario ha hecho un reportaje de lo que se aborta hoy día en el mundo en los países con leyes restrictivas. Hoy, el 2013 salió publicado los datos oficiales de síndrome de Down, por ejemplo, y hoy día el 75 a 80% de los niños con diagnóstico de síndrome de Down en Europa son abortados en las leyes restrictivas. 75 a 80%. Eso hoy día no va a ocurrir en nuestro país, como muy bien dijo Jorge, porque hoy día todavía decimos, pero los niños con síndrome de Down, etcétera, etcétera, pero la gente empieza a entender que tiene un derecho a esconder debajo de la alfombra todo lo que no se sitúa, entre comillas, como un embarazo normal o como un niño sano. Las situaciones que reveló Jorge son la misma experiencia que yo tengo, que los niños con cardiopatías que eran tratables, abortaban, las pacientes que tenían rotura prematura de membrana de límites 23, 24, 25 semanas, abortaban por esto del riesgo futuro de secuelas neurológicas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces empezamos a generar en nuestra población una cultura de que de parte de nuestra rutina es abortar a nuestros hijos. Aquí hemos hablado de los derechos de la madre, pero en ningún momento hemos considerado que tenemos un ser humano que no tiene una situación de fallecimiento inevitable y que empezamos a ampliar el espectro de este derecho que tenemos a decidir lo que vamos a hacer con esta persona. Y como esta persona, una vez nacida, no la podemos matar, entonces tenemos que hacer abortarlos rápidamente, si se nos pasó la edad gestacional, hacer un feticidio. Eso tenemos que conversarlo con la población, eso no es lo que se le ha informado a la población. Tenemos que preguntarle a los chilenos, y eso se ha preguntado en las encuestas. En las encuestas, el 80%, de acuerdo, si uno sigue las encuestas sistemáticas, el 80% y más de la población de Chile no está de acuerdo con el aborto libre, y lo que hoy día se aplica en los países, independiente de lo que se escriba en el papel, es un aborto cada vez más libre, más libre, más libre. No necesitamos discutir en nuestro país si estamos dispuestos o no al aborto libre, si es que se aprueban estos proyectos de ley con la filosofía que tienen detrás. Esa es nuestra preocupación, Waldo. Todos trabajamos en medicina materno-fetal, todos hemos vivido el duelo y el gran drama de los pacientes cuando diagnosticamos malformaciones complejas, pero ciertamente esto que está en estos papeles no tiene nada que ver con la aplicación real. Se interrumpe todo porque alguna de las causales se puede producir. Fernando, ¿Sí? el espíritu de la ley naturalmente, finalmente es lo que uno quisiera ver reflejado en la práctica legal de los casos que atañen a la mujer que se encuentra en una de estas tres situaciones. Pero ¿a ti te parece que lo que hay que hacer es que hay que definir muy claramente cuáles van a ser las circunstancias en las que debe existir o en las que es posible realizar un aborto, o te parece que la ley simplemente es innecesaria? O sea, si a mí me dicen que van a colocar en la ley lo que hoy día hacemos en la práctica clínica, de que el riesgo de vida inminente de la madre está protegido por ley, está perfecto. Eso es lo que hoy día incluso nos da más respaldo a los médicos en la guía clínica de lo que estamos haciendo. Pero a nadie le interesa eso. Del punto de vista fetal, tengo mis diferencias absolutas con lo que dice Waldo, porque es lo que le está mencionando yo, esta progresión. No me parece que sea la terapia nuestra matar la guagua. Si lo que aquí estamos hablando es de feticidio, porque todas estas malformaciones las estamos hablando en edades de periodos viables desde el punto de vista de diagnóstico. Por lo tanto, lo que estamos diciendo es que aquí los doctores nos pongamos a hacer diagnóstico, explicar pronóstico, contarles las cosas complicadas que pueden ocurrir, como en muchas situaciones de la vida, y que le matemos a su hijo. Esta progresión no es antojadiza y esto no es terrorismo. Aquí se ha mencionado Inglaterra, también les puedo mencionar Canadá, y ustedes están al corriente que hoy día hay médicos, hay científicos serios que están planteando el aborto postnatal.
O sea, esto no es fantasía, esto no es terrorismo obstétrico. Hoy día se está planteando la discusión médica que los padres tengan derecho a solicitar la muerte del niño que nació con una malformación que no fue diagnosticada antenatalmente o que alguna situación de complicación periparto produjo un daño grave, etcétera. Por lo tanto, se genera una cultura del aborto y de la decisión de que todo lo que puede hacer el famoso handicap que se habla en Europa, este niño va a tener un handicap, no va a tener las potenciales absolutos para ser el atleta, para ser el intelectual, etcétera. Es decir, que hagamos selección. Eso es lo que se va produciendo en forma natural a la medida que nosotros nos vamos adaptando. Todo el mundo se va adaptando a cosas que no necesariamente son de cultura y por lo tanto no necesariamente hablan de un progreso en el desarrollo moral y de valores e intelectual de las poblaciones. Todos nos vamos acostumbrando hoy día a que haya desorden en las calles, etcétera, lo que ustedes quieran, y eso no significa necesariamente progreso. Entonces, el hecho de que ningún país haya regresado en estas prácticas abortivas habla más bien de nuestra situación de querer todo lo que nos complique menos en la vida, más que necesariamente sea desarrollo. Así que si uno pudiera debatirlo en ese sentido. Quiero brevemente, me permite dos consultas, una consulta a la doctora Troncoso Claro. y una cosa, ¿se escucha? Sí, ¿Se escucha, Ricardo? ya. Sí, se escucha, Freddy. Te interrumpí Sí, ahí. Quiero, en este mismo sentido, que a lo mejor probablemente ya pronto tú nos vas a decir que paremos, me parece a mí que la información tiene que ser súper seria e insisto en esto de que no se le ha permitido a la población chilena mostrar la información seria y real. El Colegio Médico transmitió una encuesta, y de hecho ya se publicitó en los medios, de cuánto es el porcentaje de médicos que aprueban estos proyectos de ley, estas tres causales, que era mayoritario en riesgo vital materno y que era mayoritario en la parte de malformaciones y que era minoritario en relación a la violación. Pero del punto de vista técnico, el tipo de pregunta efectuada no tiene que ver necesariamente con lo que estamos conversando hoy día. Es distinto que a cualquiera de nosotros nos preguntaran en la calle, ¿usted considera que es correcto que una persona que ingresa y ve que hay un violador atacando directamente a su hija, usted considera que es correcto que le pegue un balazo por defender a su hija? Muy probablemente todos los que estamos escuchando acá vamos a responder que sí. Es distinto, eso significa así el concepto general, violación, riesgo inminente de la madre. Pero si nos preguntaran, ¿usted está dispuesto a que si le colocan 60 personas que son de alto riesgo de ser violadores y que en el futuro pudieran violar a su hija, ¿usted está dispuesto a matar a los 60 para evitar la violación de su hija? Probablemente la respuesta sería distinta. Entonces, cuando nos dicen, ¿está usted dispuesto a legalizar el aborto en Chile por riesgo de la vida de la madre? En general, todos decimos que sí y desde el punto de vista clínico lo aplicamos. Pero hoy día la ley nos está proponiendo este subterfugio de la patología futura que involucra lo que ya se ha dicho en forma inextensa. Así que tenemos que ser súper serios cuando queremos hacer evaluaciones científicas de lo que los médicos pensamos en el país, que apliquemos las cosas como son en serio y no con eslogan. Eso es un llamado a atención. Y lo último, en este sentido, tengo una seria preocupación y probablemente la doctora Troncosa nos pudiera informar si es real o no es real que ya desde hace al menos un par de años, pudiese haber existido matronas de nuestro país que se han ido a capacitar en aborto, en técnicas de aborto por aspiración en países latinoamericanos. Se lo pregunto, si a lo mejor tiene la información sería bueno que nos contara, porque significa que si eso es verdad, y a mí no me consta, pero tengo información en ese sentido, de que si eso es verdad, esto está oleado, sacramentado hace mucho rato y que la cosa va con alcances muchísimo más allá de la seria preocupación que Waldo, y eso me parece muy bien, que él lo está hablando desde el punto de vista serio y así se lo respeto como gran profesional, pero que esta cosa es copia de lo que pasa en el resto del mundo y seríamos ingenuos en no plantearnos. Por eso que le pregunto seriamente si ella tiene información al respecto o si tenemos alguna fuente donde poder investigar en ese sentido de si ya hay matronas capacitándose. Y en ese sentido quiero destacarles, porque eso sí me consta, yo tengo aquí la información de imágenes, por ejemplo, que el Colegio de Matronas de Chile, publicó en su página de Facebook el protocolo de aborto domiciliario, con todas las recomendaciones extraídas de otro país, y lo tuvo puesto, ahora lo bajó ciertamente cuando hubo alguna más gente que se enteró que a lo mejor lo que ellos pretendían, pero lo tuvo en algún tiempo puesto en internet el protocolo de aborto libre domiciliario con recomendaciones, con analgésicos, con dosis, con vías, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que ver en qué estamos. Gracias. ¿Aló?
Paulina, sí, antes de que contestes las dos preguntas que te hizo Fernando, me gustaría si efectivamente existe un límite de edad gestacional para las causales de malformación fetal. Ok. Bueno, yo quisiera que no relajáramos un poco el debate porque eh, em, de verdad que yo no estaría aquí si no pensara que lo que yo estoy haciendo es serio. Em, mm, la invitación a participar en el ministerio en estos temas es porque yo soy una persona que considero que le puedo dar cierta seriedad a lo técnico que se está haciendo. Entonces, Por eso te invité, si eso Paulina, no por eso te ocurre, invité. Así que si eso no ocurriera, yo voy a ser la primera en irme del ministerio. O sea, no estoy para ser utilizada en cosas que no dan una garantía de seriedad del trabajo que estamos haciendo. No se ha podido, por cómo funcionan estos proyectos de ley, incorporar, porque ustedes se imaginarían, entiendo yo, si lo llegara a todo el mundo, sería mucho más difícil poder plantear una idea central con un espíritu y una exigencia que si se hace, digamos, con personas más acotadas, que es como me da la impresión que se diseñan estos proyectos de ley, que no es mi expertise, por lo demás. Eso para un poco para contextualizar. Yo no tengo ninguna información de matronas que estén haciendo capacitación hace 2 años. Yo llevo 6 meses, no 6 meses, desde junio en el ministerio y no tengo ninguna información de eso. Y si ustedes tienen información, por favor me la hacen llegar para poder yo hacer las averiguaciones correspondientes, porque me parece bastante serio lo que se está diciendo. Como segundo, los colegios profesionales no están supervisados por el ministerio, así es que nosotros no podemos tenemos injerencia en supervisar lo que dice el colegio médico, lo que dice el colegio de matronas, en ese sentido. Eh, con respecto a algunas cosas que se han seguido repitiendo, a pesar de que yo creo que fui más o menos clara, el proceso judicial en curso, eso existe hoy día, pero solamente para la gente mayor de edad que quiera hacer la denuncia en el caso de violación y para todas las menores de edad. Y eso es lo mismo que se va a seguir haciendo. En ningún momento cuando se dice confidencialidad, no quiere decir, en el caso de las menores de edad, que no se tenga que hacer la denuncia de la violación, ¿ya? Por otro lado, cuando se dice riesgo de vida futuro, el doctor Sepúlveda habló de esta madre casi que tenía que estar más o menos muerta, una tiroidía, para poder le autorizaran la interrupción del embarazo. Y básicamente el riesgo de vida futuro tiene que ver también con lo que habló Mauro del el embarazo ectópico, que no tiene riesgo vital todavía, pero que es susceptible de tratamiento médico. También tiene que ver en algunas cardiopatías severas, básicamente hipertensiones pulmonares severas en pacientes, por ejemplo, que están usando un método de regulación de la fertilidad, pero que les ha fallado, son madres que tienen más hijos y que representa un 50% de mortalidad esa cardiopatía para su embarazo. Y eso sería susceptible de poder ser interrumpido más precozmente que cuando se esté a punto de morir. Ese más o menos es el espíritu de lo que yo entiendo, y si no quiere decir que estoy muy perdida, en el marco regulatorio que se estaba planteando. Ahora, todas estas cosas tienen que ser definidas por equipos técnicos. Claro. Nosotros esperamos, y eso es lo que pasa es que nosotros no nos podemos poner a trabajar con los equipos técnicos si no Sin la más o ley menos, funcionando. porque todos nosotros vamos a tener los protocolos listos y después la ley dice que hay que hacer otra cosa. Yo quisiera poder ir avanzando con algunos temas, por ejemplo, definir esto de las malformaciones incompatibles, ese tipo de cosas, pero otro tipo de cosas que son más logísticas no se pueden empezar a avanzar, no sé, porque sería contraproducente. Ustedes mismos nos estarían acusando a nosotros como ministerio, ¿cómo están ustedes haciendo la cosa si todavía no sale la ley? Entonces, creo que se puede avanzar en varios conceptos que se han vertido en esta conversación, pero no en todo, hasta que no se resuelva el tema de qué es lo que va a quedar en la ley. O sea, de mi experiencia de haber, por mi tema de docente en medicina legal, he leído muchas historias de leyes, lo que entra generalmente es bastante distinto de lo que sale. Ahora,
en ese sentido, yo les hago la invitación a ustedes como sociedades científicas a poder en este momento empezar a trabajar con nosotros en todas las cosas que se están diciendo. Yo creo que en ningún momento las malformaciones es un tema que tiene que ser definido por un equipo de alto estándar definido en conjunto de cuáles van a ser las malformaciones y que no van a ser en ningún caso dos médicos generales, y si no, como les digo, yo voy a ser la primera que voy a salir del ministerio porque no estamos dispuestos a eso. Eso la ley no la hicimos solamente el Ministerio de Salud, la hizo más gente y entiendo que ese fue el sentido que quisieron darle, de que en algún momento, si es que se presentaba, no dejar desprotegido a un eventual colega en algún tipo de cosa, por ejemplo un ectopio, no sé, alguna cosa que esté cortado el camino, qué sé yo, alguna de ese tipo de cosas. Pero sería la excepción, no la regla. Así es que yo tengo súper claro que eso es una cosa que tiene que estar regulada por la gente que se maneja como ustedes, que son los expertos en este tema. Tenemos que regular bien cuáles van a ser las condiciones y los algoritmos de derivación de pacientes y de decisión de cuáles van a ser los pacientes que se les va a poder ofrecer la posibilidad de optar por interrumpir o no interrumpir el embarazo. Con respecto a la violación, lo mismo. El tema de la violación es un tema que yo entiendo que nosotros como médicos no estamos capacitados para hacer los diagnósticos. Ustedes incluso saben que en los casos de indicadores físicos de violación, la gran mayoría de los indicadores físicos no se encuentran, aunque consulten precozmente las mujeres, sobre todo mujeres en edad fértil o mayores. Es muy difícil encontrar signos físicos que uno pueda decir que efectivamente son de violación. Entonces, claramente ahí lo que se hace hoy en las investigaciones del Ministerio Público son acudir tanto al peritaje médico, que generalmente muy pocas veces, a no ser que haya sido muy violento, no tiene mucho que decir, distinto es en niñas pequeñas, que ahí generalmente uno encuentra más signos, y a los evaluadores que son de evaluación psicológica, que es lo que entiendo yo, que es lo que tenemos que hacer, poner un equipo que tenga no cualquier psicólogo o un profesional del área psicosocial que esté capacitado para poder efectivamente evaluar el relato y la credibilidad de la persona que está ahí en el contexto de una violación. Los ejemplos que da a mí me parecen terribles, porque la niña que es sana, porque una cardiopatía tratada, el Genuvaru también me parece, y la verdad es que por lo menos dentro de lo que yo entiendo por malformaciones no compatibles con la diactotrina, eso no de ninguna manera. Les insisto, porque yo también fui al debate que se hizo en el Congreso Nacional en Santiago y escuché las distintas ponencias que por varios errores que habían en los proyectos de ley anteriores, no se hizo ninguno de esos proyectos, sino que se hizo un nuevo proyecto de ley. Es decir, que aquí no ha participado la gente que participó en los proyectos que se presentaron previamente. Y no sé si se me queda algo más en... Bueno, no, creo que más o menos eso... Lo de las edades gestacionales límites. Sí. Claro que son 12 semanas de gestación, o sea, 14 semanas de amenorrea y 18 semanas en las menores de edad, por lo que ya expliqué, en las menores de 14. Se llama interrupción del embarazo porque efectivamente en la segunda causa, que es la malformación incompatible, nosotros pensamos que entre que se detecte, en que se logra armar también todo lo que dijo Waldo de la red que tiene que asistencial, que tiene que potenciarse para poder dar respuesta a esto, y que yo creo que si se logra hacer eso, va a ser va a servir no solo para detectar malformaciones incompatibles, sino que también van a salir muchas malformaciones compatibles precozmente detectadas, de las cuales va a haber que hacerse cargo, no solo en un acompañamiento durante el parto, sino que el Estado debiera hacerse cargo también después. Y eso yo creo que es una cosa que debiera de poder discutirse en la Comisión de Salud y en toda la discusión en el Parlamento, para poder aprovechar de incorporar ese Estado solidario que no existe en estos casos y que yo también comparto.
En esos casos van a ver como probablemente no se van a detectar inmediatamente todas las mujeres precozmente antes de las 22 semanas, sí, es posible que haya mujeres que se les detecte después de las 22 semanas. Y esto no está definido en el proyecto de ley, lo tenemos que definir nosotros, pero nosotros entendemos que nuestros médicos, yo misma, por ejemplo, yo no estoy en condiciones de hacer un feticidio, no tengo esa cultura, no me es fácil. Distinto es para mí pensar en que pudiera ser una interrupción, una inducción de un parto prematuro antes y que, bueno, como ese feto sabemos que igual va a fallecer, entonces acompañarlo en ese periodo y no hacer mayor uso de los instrumentos de tratamiento médico como lo que también está en la ley de derecho y deber del paciente del tratamiento no encarnizado, ¿no? En el caso como que se sabe que ya el paciente es terminal, por lo tanto se lo deja tranquilo y se lo acompaña. Yo creo que más bien esa es como la lógica de los casos que no alcancemos a detectar más tempranamente. Y en los casos de la riesgo de vida, bueno, la mujer pues está en riesgo de vida en cualquier momento de su embarazo, y todos lo sabemos, más ustedes, yo también que me he dedicado varios años a la obstetricia, y en cualquier momento que haya que proceder, va a haber que proceder. Por eso que no es solamente aborto, sino que la mujer puede complicarse en todos los trimestres del embarazo. Entonces ahí Pasan a ser no hay... interrupciones del embarazo en realidad. Claro, exacto. Muy bien. ¿Alguien quiere hacer una última acotación? Oye, Ricardo, Waldo, sí. mira, yo he analizado esta situación de una perspectiva de experiencia bastante amplia, básicamente por mi ejercicio en países donde esto está legalizado. Una de las situaciones complejas que no se ha podido discutir bien es que es lo que relaciona bien a la objeción de conciencia, porque yo creo que una de las cosas que tiene que estudiar muy bien el ministerio es cómo implementar el sistema para dar abasto, porque yo personalmente creo que no va a haber un apoyo médico a la gestión de interrupción del embarazo. Porque te puedo decir una cosa, existen situaciones en las cuales tú puedes estar de acuerdo con la interrupción del embarazo, pero posiblemente, aunque tú estés de acuerdo, si te preguntan, ¿y usted lo haría? La respuesta hay una distancia ahí. una distancia Sí, muy grande sí. y que definitivamente muy grande. Por ejemplo, eh, alguien puede decir, ¿usted haría una interrupción en el embarazo, una trisomía 18? Sí, o sea, yo creo que está bien hecho, yo creo que se podría permitir esa situación, pero yo no lo haría. Entonces, se encontraría una situación que creo que la mencionó Jorge o Fernando, de que definitivamente va a haber un problema en la resolución de esta situación, porque tenemos que pensar que los datos estimativos son cerca de 30.000 o 40.000 prestaciones, que definitivamente se va a encontrar con un dilema médico en los cuales no va a haber, ¿cierto?, el contingente médico para que dé cobertura. Entonces, la paciente que tiene un embarazo por una violación y ¿De quiere dónde están interrumpirse el los embarazo, datos? ella va a querer interrumpirse el embarazo esa misma semana o ese mismo día o 2 días después. No va a esperar que la tramiten para que no hay hora o no tengo pabellón o que no haya anestesista, que te digo, y la van a tirar y empujar como para un mes más. Entonces, el Ministerio de Salud se va a encontrar con un problema enormemente serio en cuanto a la gente que tenga que hacer la parte de procedimiento mismo, Operacional. que eso no ¿Tú se... disputas esos números, Paulina? No, bueno, es que no, sí. Yo sí, después quiero explicar, yo también Sí, quiero. los disputo porque el dato que tiene es más bien parecido a los egresos que tenemos por aborto. Pero, por ejemplo, en la causal 2, con estimaciones de incidencia y como diciendo bien acotado a lo que nosotros más o menos tenemos como malformaciones incompatibles, que son muy pocas, no deberían ser más de 500, que es más o menos lo mismo que el estudio que tiene Acompañares de la Universidad Católica, más o menos la misma estimación, y de malformaciones letales, que le llaman. Y después en el tema de violación, eh, ahí no los registros son muy malos porque son registros de denuncias del sistema UPOL, de Carabineros, de denuncias en el Ministerio Público, pero tampoco, o sea, yo no me atrevería a decir que son más de 2.000
las denuncias que hay por violación, en más o menos en promedio al año. La gran mayoría, un 70% en Disculpa, menores de edad. disculpa, pero ¿Sí? ese problema de la violación es que la gente no lo demanda porque no tiene nada que hacer. Lo que posiblemente aumente porque teóricamente ellos van a tener una opción de un aborto y por eso van a poder, los números son significativamente mayores. E incluso a ellos se va a agregar esta paciente que se sienta como que fue violada, pero resulta que tuvo una situación que no fue violenta y que Claro. está semi-consensuado, cosas por el estilo. Van a haber una serie de argumentos para que este número aumente de la parte de violación. Sí, yo creo que probablemente va a aumentar, pero no tanto como para hablar de 30.000, o sea, de ninguna manera. Y en los casos de mortalidad materna, las muertes maternas que tuvimos el año pasado creo que fueron 54, y ahí habría que hacer una predicción, pero tampoco, o sea, no sé de dónde tantos casos. Me llama la atención la estimación. Por otro lado, porque no todas las mujeres van a acceder a interrumpir su... claramente hay mujeres que no están disponibles para eso, entonces no es todas, es un porcentaje de las mujeres que van a querer interrumpirlo, no todas. Entonces, por eso que el dato, la estimación me parece a mí un poquito exagerada. Habría que ver, por eso preguntaba cuál es la fuente, porque probablemente es una fuente que yo no manejo. Y por otro lado, sí, es un tema que tiene que ver el Ministerio. Efectivamente, ustedes saben que el Ministerio de Salud se divide después de la reforma de salud, se dividió en dos subsecretarías, que es la Subsecretaría de Salud Pública, donde yo trabajo, y la Subsecretaría de Redes Asistenciales. El tema, todo esto de la dotación y la cantidad de médicos, todo eso, yo lo veo como por fuera, porque básicamente lo ve la gente de redes asistenciales. Y lo que entiendo que se está haciendo es Capacitando matronas en el extranjero. relevar más o menos, hacer no, eso no lo está haciendo Red, y eso nunca lo ha hecho. Y por eso yo te pedí que tú, tienes ese dato, responsablemente me lo entregues para yo hacer es una broma que estoy haciendo yo, Ricardo. Paulina, no te preocupes. Es que tengo un poco de sueño, entonces ya no tengo ¿qué te iba a decir? Mira, yo creo que sí, que no es fácil. Para mí como ginecóloga, que yo comparto plenamente el sentido de aligerarle la mochila a una mujer que se siente tan vulnerable con estas tres causales. Para mí tampoco es fácil llegar a interrumpir un embarazo, como le acabo de decir. El tema del feticidio para mí no es una cosa que yo ahí tendría que decir soy objetora de conciencia, porque a nosotros no nos han enseñado de esa forma, no es una cosa que esté en nuestro chip, ¿no? ¿Te fijas? Entonces, ojalá sería lo ideal, si que nadie, y ojalá no hubiesen abortos, si es una cosa que uno no es que quiera que ocurran tampoco, pero sí hay que hacerse cargo como Estado, como sociedad de esto, y no dejar que, porque nosotros tenemos aprensiones de que esto puede hacer que alguien se suba por el chorro, etcétera, quitarle a la otra que está con el dolor de que tiene un feto mal formado, etcétera, la posibilidad de poder optar, como dije yo, adelantar o atrasar el duelo, porque el duelo se lo vive igual. O sea, uno que tiene pacientes que atiende y que tiene un aborto retenido, la mujer igual se vive el duelo, aunque sea un aborto, no sé, pues 6 semanas, lo que sea. Entonces, el dolor de una pérdida reproductiva, yo creo que siempre está. Y en el caso de la violación, yo creo que también. O sea, igual, claro, puede aliviar un poco la carga, pero me parece a mí que son situaciones demasiado en el limbo de lo angustioso, como para que nosotros nos inhibamos de poder ayudar y de hacer lo que socialmente, la responsabilidad social que tenemos como médicos, y lo que nos corresponde, yo creo, ahí es, claro, hacer técnicamente una buena labor, y en ese sentido yo les pido colaboración
a ustedes como los expertos para poder hacer los mejores protocolos de manera que podamos optimizar tanto el recurso como los tiempos y que efectivamente sea lo que se está diciendo. Si yo pensara que esto es una cuestión así como que es puro verso para que todo el que quiere se haga un aborto, la verdad, si estoy tan perdida, avísenme, pero no habría puesto, digamos, el empeño que he puesto para poder tratar de que efectivamente nosotros podamos colaborar en esto. Entonces, De hecho, me Paulina, parece súper creo que algo que acercar. creo que algo que expresa muy bien la complejidad del tema es que nosotros íbamos a conversar 45 minutos acerca de esto y llevamos 3 horas conversando. Entonces, me da la impresión de que, bueno, eso a mí me encanta porque quiere decir que hemos enriquecido con opiniones autorizadas un debate que a mí me parece que estaba pendiente. Y segundo, creo que como ya van a ser las 12 de la noche, esto lo vamos a retransmitir un día sábado, el próximo sábado a mediodía por CEDIP TV y por Radio CEDIP y después eventualmente va a haber una síntesis que va a ser Radio Bio Bio, pero quisiera pedirles que los que quedamos hagamos una última reflexión de no más de un par de minutos para que podamos ir terminando. Fernando. Yo en primer lugar les agradezco a todos los panelistas. Mauro lamentablemente se fue y cuando se despidió yo estaba sin el micrófono, entre conectarlo, él dijo el adiós. Así que yo, o sea, creo que esto era fundamental. Yo lamento profundamente que lo estemos haciendo en esta etapa en que ya está el proyecto. Esto habríamos avanzado muchísimo más si hubiésemos desde el punto de vista técnico compartido opiniones antes. Me parece a mí que es fundamental que lo hagamos. Yo le agradezco muchísimo a la doctora Troncoso, me ha encantado escucharla, no tenía el gusto de escucharla. Y desde el punto de vista de reflexión de lo que se ha conversado, yo creo que tenemos que tener atención. Ella dijo, avísenme si es que yo estoy seríamos el único país del mundo que inventase una ley restrictiva y no nos subiésemos por el chorro. Por lo tanto, lo que hoy día hagamos es lo que vamos a evaluar en 10 años más, no cuando estemos nosotros quizá ejerciendo, o en 20 años más, y por lo tanto debemos recoger la experiencia acumulada en el mundo. Eso es el primer mensaje. Seríamos el único país del mundo que se hicieran las 3 causales que todo el mundo de los que hemos conversado acá, en un sentido o en el otro, han estado súper inspirados en que científicamente los analicemos. No existe otro país que lo haya hecho. Lo segundo es que no existe una forma distinta para las causales de malformaciones, que no existe una forma distinta que utilizar el feticidio. No existe. ¿Por qué? Porque en nuestro país, todas las malformaciones, entre comillas, el todos, se diagnostican después de las 23 semanas o 24 semanas. Yo vivo ahora en la Araucanía, antes vivía en Santiago, las personas se hacían su ecografía la semana siguiente. Yo vivo en la Araucanía, en que la primera ecografía puede ser a las 28 semanas y no alcanzan a hacerse una segunda porque la señora vive en el campo hacia el interior o porque no hubo las horas. En el policlínico de alto riesgo tenemos horas para no sé cuándo y para las ecografías. Todas las malformaciones son en el periodo viable. Y una vez que el niño nace, si nace vivo, la madre no puede solicitar matarlo. El infanticidio está prohibido por ley en nuestro país. Por lo tanto, no le podemos entregar esta situación al neonatólogo, porque el neonatólogo, si nace un niño llorando y con esfuerzo, va a tener que meterlo en un cuidado intensivo y no le podemos traspasar a ellos el decir lo intubo, no lo intubo, está con esfuerzo, lo meto en una cajita y cierro la puerta y dejo que se muera ahí. O sea, esto, cuando las personas plantean interrupción del embarazo por malformaciones, eso lleva asociado en su mano feticidio. No hay otra posibilidad desde el punto de vista clínico, salvo que empecemos a interrumpir a los niños porque tienen una translucencia nucal aumentada. O sea, ahí nos entramos en otro escenario que no se ha discutido acá, que por el tiempo no podemos. Y desde el punto de vista de los números, ciertamente concuerdo con la autora Troncoso en que los 30.000 a 40.000 significa que estamos pensando en que la ley va a ser súper amplia, porque las malformaciones incompatibles con la vida son entre 350 y 400 en nuestro país, son 50 las madres que se mueren, o sea, que se han muerto por año, más o menos, números redondos, o sea, tenemos alrededor de 500 madres y por lo tanto tendríamos que tener 29.500 o 39.500 embarazos producto de violación si estamos pensando en que lo requerimos. Y esto no es un dato científico, sino que un dato leído en el diario de lo que se escapó, entre comillas, de las reuniones preliminares para el proyecto de ley. Ahí había como una necesidad imperiosa de empezar a capacitar a todos los becados y a todo el mundo en que avancemos en aborto por aspiración, etcétera.
Entonces, a lo mejor las cifras están siendo un poquito infladas desde el punto de vista práctico. Por lo tanto, tenemos que ser súper serios. Yo les agradezco enormemente esta oportunidad. Creo que debemos seguir debatiéndolo. Creo que debemos informar a la población de todas estas preocupaciones que tenemos en un sentido o en el otro. Así que, Ricardo, muchísimas gracias por esta iniciativa y a todos los participantes de la mesa. Waldo. Bien, me sumo a las felicitaciones por tu iniciativa, Ricardo. Creo que es una realidad que nosotros tenemos que dar nuestra opinión. Yo he escuchado muy pocas opiniones médicas en los medios, muy pocas. Exacto. Definitivamente creo que uno o dos médicos han tenido la posibilidad de sentarse a nivel de media internacional como para dar su opinión. Y definitivamente nadie se ha acercado, por ejemplo, a la Sociedad de Medicina Materno-Fetal como para solicitarnos nuestras opiniones y cosas por el estilo. Por lo tanto, también ahí adolece una situación. Lo que me preocupa de sobremanera es, por supuesto, es que los diagnósticos y los protocolos sean los adecuados. Yo creo que tenemos un rol muy importante que ofrecer al Ministerio de Salud en el sentido de que si se llega a aprobar una ley, sea una ley lo más justa posible, porque teóricamente nosotros entendemos las situaciones que pasan los padres, que son verdaderos desastres en algunas situaciones, y yo creo que son ellos los que tienen que tomar una decisión y no el Estado de qué es lo que hace con su embarazo. No me queda la menor duda de que mucha gente va a continuar su embarazo de la misma manera que lo va a hacer, y esa persona no se tiene que sentir afectada porque otra persona, la que vive al lado, su vecina o incluso un familiar, toma una opción por la interrupción del embarazo. Claro. Teóricamente es una situación que eso está arraigado en lo íntimo de la pareja que está consiguiendo un hijo, porque cuando aparece una malformación no es una situación que ellos estén esperando o que ellos la hayan aceptado por sí. Hay gente que tiene la valentía y que tiene el coraje de poder seguir el embarazo, pero por supuesto hay que entender que la que no lo tiene que tener una opción médica satisfactoria para que lo pueda hacer y que no la castiguen con cárcel, porque es absolutamente desproporcionado que a esa mujer que tiene un bebé y tiene 8 hijos en la casa y es una lavandera y en realidad se ve con una situación sobrecogida porque el bebé que viene es un feto enfermo, se le obliga a tenerlo sin darle el apoyo posterior y se le castigue más encima con cárcel porque tiene esta situación. Es necesaria una ley de despenalización del aborto en forma categórica, como lo han hecho la mayor parte de las sociedades en otros lugares y como ya lo hemos visto. No es una situación que se pueda echar atrás. Yo tengo por supuesto, mi conciencia relativamente tranquila porque yo sé qué cosas, tengo mis límites. Cada quien va a ser dentro de su profesión, va a colocar la línea que corresponda a su actuar y por supuesto uno está en esta profesión porque le gusta la vida, nos gusta recibir fetos sanos, nos gusta que los padres disfruten de ayudarlos en la mayor parte de las situaciones. Por supuesto, toda esta estigmatización para los que consideramos que en algunas posiciones se puede considerar una terminación que nos tilden con diferentes... Sí, es absolutamente penoso porque demuestra una bajeza no solamente intelectual, sino que una bajeza de sentidos y de personas para no entender realidades que son absolutamente claras en algunas situaciones. Bueno, es tarde, ya se están cerrando las puertas del CEVIP Piano Bar, que es el lugar en el que están localizados nuestros estudios de grabación. Una vez más agradecemos no solamente la atención de ustedes y la excelente participación que han tenido a través de nuestras redes sociales, sino que particularmente a nuestros panelistas expertos, la doctora Paulina Troncoso del Ministerio de Salud, el doctor Waldo Sepúlveda, el doctor Mauro Parra, el doctor Fernando Abarzúa y el doctor Jorge Becker. 1.000.000 de gracias para ellos por haber hecho de este un debate memorable realmente, en el que junto a la encuesta que hicimos yo creo que va a tener características que van a permitir ahondar en un hecho que nos parece evidente.
claramente no existe la suficiente conciencia y el detalle como para que la gente pueda decir de que conoce la ley de aborto en Chile. Y nos parece muy, muy importante de que ese conocimiento exista, porque entonces se pueden realizar los contactos que sean necesarios para que nuestros legisladores hagan la ley que el pueblo realmente quiere. Muchas gracias de nuevo entonces por la participación, por la paciencia, y será hasta pronto.